Se inició formalmente al menos el proceso de transferencia, que es en realidad un procedimiento que involucra o comprende varias reuniones en las cuales el equipo de gobierno ganador, el equipo de gobierno electo, recibe pues de manos del gobierno saliente los diferentes pliegos que conforman el aparato del Estado. Ayer hubo una primera reunión en la presidencia del Consejo de Ministros. Pudimos ver a la jefa de gabinete, la doctora Rosario Fernández, al lado de la virtual vicepresidenta Marisol Espinosa, además de otros técnicos del partido de Ollanta Humala. Está justamente uno de ellos aquí conmigo, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que conforma el equipo de transferencia de Gana Perú, además de haber sido, como se recuerda, ministro de Energía y Minas durante el gobierno de transición. Ingeniero Herrera, gracias por venir, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Uno de los temas que se ha venido discutiendo insistentemente, y permítame que vuelva a mencionarlo, es el referido al gas. Se ha hablado demasiado en torno al tema, y la verdad es que tiene asidero un reclamo de algún sector de la población en el sentido de que ese fue un ofrecimiento en la campaña del señor Humala en torno a que el precio del balón de gas va a costar 12 soles. Usted fue, creo yo, bastante prudente e inteligente para aclarar las cosas y diferenciar de lo que es el gas licuado de petróleo del gas natural de petróleo. Sí, exactamente. Pero la demanda parece haberse quedado instalada en algún sector de la gente que parece no diferenciarlo del todo o no comprender muy bien la diferencia. Incluso algunos dicen que el propio señor Humala no comprendió bien la diferencia. ¿El gas va a costar 12 soles, sí o no? No, aquí tenemos que ir a la diferencia para podernos entender, ¿ya? A propósito, yo he podido leer las declaraciones del hoy virtual presidente electo y nunca dice GLP, habla de gas. Dice gas. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que el término se puede querer decir en una forma y se puede entender en otra forma. Hace el efecto del teléfono malogrado. Cuando una persona le dice a otra, transmite el mensaje y el mensaje que llega al final es muy distinto del mensaje inicial. Ahora, él en campaña, permítame, llevaba balones, ¿eh? Claro, balones de GLP y claro, los vendía a 14 soles. Claro, pero el balón lo que simboliza es el gas. Entonces, cuando uno quiere, o sea, ¿qué forma tendría uno de poner de mostrar qué es el gas? No puede llevar el otro porque el otro está a través de un tubo, no es conocido. Entonces, la imagen que se tiene del gas cuando se habla de gas es el GLP. O sea, ¿qué sucede en el país? El país es adicto al GLP. El GLP tiene un precio barato, entonces el consumo de GLP está creciendo. Pero el GLP viene del petróleo en una pequeña parte, y ahora porque tenemos camisea y porque lo están explotando aceleradamente en cuanto a líquidos, somos un exportador de líquidos en el caso de GLP. Pero el Perú está creciendo en la demanda y los yacimientos en algún momento se van a agotar. Entonces, energía siempre es algo que se mira a largo plazo, no es 2, 3 años, estamos hablando de décadas. Entonces, lo que estaríamos haciendo es incitando al país a que se convierta en un consumidor de GLP, y en algún momento nos damos cuenta que ya no lo podemos producir, que lo tenemos que importar y que vamos a tener que pagar precios de petróleo. Hoy en día, para ese GLP con precios de petróleo existe un subsidio de 9 a 10 soles por balón. Entonces, eso para el Perú es dañino. ¿Pero qué deberíamos entonces consumir? ¿No sería lo conveniente el gas natural? El gas natural. Entonces, la propuesta está centrada en el tema del gas natural. En esto tienen que haber esquemas de responsabilidad. Alguna vez mirar al país por horizontes largos, aunque hacerlo tome pues 2, 3 o 4 periodos presidenciales, pero mirarlos en horizontes largos que a todos nos permitan respirar tranquilos y vivir tranquilos. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos en los yacimientos de camisea, por lo menos en los originales, hoy debe haber menos líquidos, eran 80% de la riqueza energética estaba en el gas y 20% en los líquidos. Ese 80% es lo que se iba a utilizar
para el desarrollo del mercado interno. Y le digo lo que se iba porque los contratos se cambiaron. Y entonces todo lo que se construyó con dinero del mercado interno, la infraestructura, se está usando para exportar el gas. Entonces lo que se quiere es que ese sea el gas que alimente la economía del Perú, que llegue a los hogares sustituyendo al GLP, que llegue al transporte sustituyendo también al GLP, a las gasolinas y al diésel, porque es abundante, porque es limpio, porque es muy barato, porque tiene precio regulado y porque no escala con el precio del petróleo. Además. Y lo tenemos aquí. Entonces, ¿en cuánto tiempo considera usted probable que, no es de la noche a la mañana y eso lo sabemos, pero en cuánto tiempo considera usted probable que se puede comenzar a implementar el gas natural? O sea, dentro de Lima ya está. Claro, pero porcentajes... pero el porcentaje es ridículo. ¿No? Yo decía, por ejemplo, otras empresas de distribución de energía, como son Luz del Sur y Edelnor, prácticamente cubren el 100% del mercado. O sea, nadie se queda sin electricidad. Y en un mercado de 10 millones de personas, los que reciben en estos momentos el gas natural son solamente unas 200.000 personas, es decir, unos 35.000 a 40.000 hogares. Eso debió haber crecido muchísimo más. No ha crecido por varias razones. No ha crecido sin querer queriendo. Es decir, no se ha incentivado el desarrollo interno para poder exportar el gas. Ahora lo que ocurre es que se requiere revertir eso. Cuando el presidente electo habla sobre el tema del gas, enfatiza siempre el asunto recuperar el gas del lote 88. Ese es el gas que se va a masificar. Y ese es el gas que a través de red de ductos sí puede llegar con energía cuyo costo sea equivalente a que un balón de GLP cueste 12 soles. No el GLP, sino el gas que llegaría por de ductos, que produciría el mismo efecto que un balón de gas. Esa cantidad costaría 12 soles. Ahora, hay una inversión para llegar a esa realidad. Correcto. ¿Cuál es el estimado que se está calculando? Ya. Yo no le puedo dar las cifras globales, estábamos hablando del orden de 400, 500, 600 millones de dólares, pero lo que sí le puedo decir es que existe una empresa con el compromiso de hacerlo. Una empresa... que es Cálida. Cálida. Ya. Para esta empresa Cálida se diseñó un sistema y se le asignó una cantidad de gas que está por el orden de 300 millones de pies cúbicos por día y ya la saturó. Ahora de lo que se trata es de la ampliación de las redes. Ellos, he escuchado en sus declaraciones, dicen que el servicio para los que tienen en estos momentos, para los que se dedican a la cocina solamente, que es el caso, digamos, del GLP, está costando 12 soles el recibo. Y para los que tienen un consumo mayor, es 40 soles, no pasa de 40. O sea, el recibo está, según ellos, entre 12 y 40 soles. Es decir, en estos momentos se está haciendo y se puede. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando a alguien le ofrecen, primero no está disponible para todos, y segundo, a los que le ofrecen, les dicen, pero usted tiene que hacer las instalaciones. ¿Y cuánto cuestan las instalaciones? Pueden costar 1.500 soles, 2.000 soles, 3.000 soles. Entonces, esa cantidad la mayor parte de la gente no la tiene. ¿Y cómo se va a romper ese escollo? Ya. Lo que hace Cálida en estos momentos es llega hasta la entrada de la casa. Y todo el costo de ponerlo hasta la entrada de la casa lo convierte en precio de gas y aparecen esos 12 soles. Ya. Porque el balón de gas tiene un contenido calórico de 500.000 de BTU. El gas más caro en la selva, que es 4 o 5 veces lo que se da para el gas doméstico, pero el más caro de todos en la selva cuesta $3.80 el millón de BTU. Es decir, el $500.000 costaría $1.90. Si esto lo convierto a la tasa de cambio, sale algo así como 5.50 soles. Es decir, el gas, el equivalente de un balón de gas de 10 kilos, en la selva, en el punto de transacción, al más alto de los precios, sería 5 soles 50. Para el caso de gas residencial debería ser mucho menos, puede ser 2 soles. ¿Ya? Pero pongamos ese caso de 5 soles 50. Trasladarlo hasta la entrada de la ciudad podría costar 2 soles 50 más. Entonces ya estaríamos hablando de 8 soles. Y con 4 soles puede llegar distribuido a la puerta de la casa. El problema es que no entra a la casa porque el costo de entrar a la casa no está cubierto.
¿Qué cosa se puede hacer? Negociar el tema con Cálida para que la instalación interna venga también financiada. Entonces de repente... Lo cual encarecería un poco más... claro, de repente ya no cuesta 12, digamos, cuesta 15. Claro. Y pasará un tiempo hasta que se pague esa instalación con la diferencia entre 12 y 15. Ya, yo le estoy dando solamente un ejemplo, los cálculos finos lógicamente hay que hacerlos después. Pero esa diferencia permite pagar la instalación, entonces durante algún tiempo se paga 15, una vez que la instalación está amortizada, porque la instalación ya no es de la empresa, la instalación es del propietario de la casa. Porque lo está pagando además. Porque él está pagando. Entonces vuelve al precio de 12 y claro, ya lo tiene permanentemente con la instalación puesta. Se han hecho instalaciones que tienen 2, 3 puntos de gas, entonces el gas tiene otro beneficio, ¿ya? No solamente es el gas de la cocina, sino que ese gas puede ir a la terma. Claro. Y la terma de gas es muchísimo más barata que la terma eléctrica. Entonces las familias tendrían una ventaja adicional. Para el Perú también es importante, porque producir calor a partir de energía eléctrica es mal negocio energético. Como termodinámica, como energía, no solamente como economía. Entonces al país lo liberaría de tener que utilizar mal una cierta cantidad de energía eléctrica, que aliviaría también las inversiones que se tengan que hacer y otras cosas. O sea, todo marcha hacia algo que es el interés global, pero eso toma un tiempo. ¿Cuáles son los tiempos? Escuché, no sé si leí bien o no, en declaraciones de Cálida, que pueden poner 1 millón de instalaciones en un año. ¿Ya? No sé si lo puedan hacer en un año. Yo prefiero 1 millón tomarlo de casas, vamos a decirlo casas, así. ¿ya? Entonces, yo prefiero ser mucho más conservador, mirar las cifras, mirar los plazos y no prometer lo que no se puede cumplir. Prometer lo que razonablemente se puede cumplir y decir la verdad, que es un tema fundamental. Pero sí creo que al cabo de estos 5 años debería poderse superar largamente esa cantidad y digamos que la mayoría de Lima podía estar cubierta con redes de gas, lo cual sería un beneficio para la población, un beneficio para las amas de casa, un beneficio para el país, un beneficio para la economía de todos. Otro de los temas que también está en la agenda en cuanto a los asuntos que usted domina y administra por su expertise tiene que ver con el impuesto a las sobreganancias mineras. Y esto pasa, el otro día estuvo aquí el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, pasa por un primer acercamiento y reuniones que deben tener los integrantes del equipo de gobierno entrante con los empresarios mineros. ¿Cuándo debe ocurrir esto? Depende de quién dé el primer paso. Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros. Entonces aquí el tema en realidad corresponde a 2 sectores. El tema impuestos no es de energía y minas. El tema impuestos es un tema de economía y finanzas. Entonces es economía y finanzas quien tiene que diseñar el mecanismo que lleve hacia el impuesto de las sobreganancias y hacer las propuestas. Digamos que involucra al sector energía y minas, ¿no? ¿Cuál es la obligación del sector energía y minas? La obligación del sector energía y minas es mantener las inversiones. El interés básico es mantener las inversiones. Yo lo he dicho muchas veces, el Perú es un país minero. ¿Ya? El sueldo del Perú viene de la minería. Y no sería acuerdo matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, lo que hay que hacer es que sea más productiva, que los beneficios que da vayan un poco más al Estado, porque el bienestar que se tiene en la industria minera no proviene solamente de las inversiones o de la eficiencia. El levantamiento es del valor de la materia prima y por lo tanto, como la materia prima es de la nación tiene derecho a tener una mayor participación razonable que no quite la competitividad. El señor Pedro Martínez, justo de quien le conversaba hace un momento, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, si bien es cierto, se mostró muy cauto y era de los que pensaba que hay que darle tiempo al gobierno para designar a un ministro de Economía y más bien iba en una corriente distinta a la de otros sectores que ya exigen un ministro de Economía, sí dijo una cosa que me dejó pensando y la quería comentar con usted, que ellos toman este impuesto como un castigo, este impuesto a las sobreganancias mineras. Y allí yo hilvano con lo que usted me acaba de decir, que hay que tener cuidado con matar a las gallinas de los huevos de oro.
¿Cómo contrapesamos las dos posiciones? La intención del gobierno y este sentimiento que ya se aloja en los empresarios mineros. Claro, a ver, miremoslo desde este punto de vista. Yo como persona natural, yo soy profesional, vivo de mi trabajo, de trabajo intelectual. Entonces, para capitalizarme, he pasado varios años estudiando, es decir, he tenido que invertir, eso se pasan años y vida, y nunca la autoridad tributaria me ha reconocido ningún escudo tributario por eso. O sea, todas las inversiones que he hecho para poder tener el nivel de competitividad como profesional. Y al dar este ejemplo, le hablo de miles de médicos, de ingenieros, de economistas, es decir, de profesionales, a los cuales a todos les ha costado su propio peculio, su esfuerzo, su propia vida llegar hasta esa situación. Y es su intelecto, es su tiempo lo que a ellos les permite rendir, pero jamás les reconocieron un escudo tributario que sí lo tiene la industria y la producción, ¿no es cierto? Cuando un profesional trabaja en esto, ¿qué cosa es lo que pone? Su intelecto, su vida. Cuando una empresa minera trabaja en esto, ¿qué cosa usa? Los recursos naturales de la nación. Creo que ellos tienen más obligación en cuanto a lo que deben aportar que lo que tenemos que aportar nosotros. Y sin embargo, la tasa impositiva es la misma, es 30%. Correcto, cierto que no hay impuestos a utilidades, a remesas y otras cosas en el caso de los profesionales, pero digamos, no suena equilibrado, ¿ya? No suena equilibrado que alguien que está, no sé, pues en 50.000 soles esté pagando 30% y que alguien que está en 500 millones de dólares también esté pagando 30%, sobre todo cuando ese 30% proviene de recursos que son perecibles, que desaparecen para siempre y donde la naturaleza del país se descapitaliza, o sea, donde el país pierde capital natural. Pero entonces, gana recursos, gana otra cosa, ¿no? Claro, contra eso tiene trabajo secundario, o sea, el trabajo indirecto, y contra eso recibe los tributos, ¿no? Claro, recibe los tributos. Entonces, digamos, si no se puede más de 30, habría que ser razonable y decir, pues no se puede más de 30. Pero si se puede más de 30, creo que habría que ser equitativo e ir más allá de 30. ¿Usted qué cree? ¿Sí se puede más de 30? Yo pienso que sí se puede más de 30. Le pongo cifras, mire, el oro, ¿ya? El oro estaba, cuando fui ministro de Energía y Minas, estaba alrededor de $300 la onza. Hoy día se cuadruplicó. Hace 10 años. O sea, en 10 años la venta del producto se cuadriplicó. Cierto que deben haber aumentado los costos, incluso por exigencias sociales y todo, pero como que no hay proporción, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué se cuadruplicó? Por la escasez de la materia prima, por el valor de la materia prima. En esa negociación, en esa asociación, Estado-empresa, quien pone la materia prima, quien aporta, o sea, el accionista que pone la materia prima es el Estado, el accionista que pone el capital es la empresa. Entonces, la participación del Estado, pues creo que debería ser mayor. Si se puede, creo que se debería hacer. Entonces, ¿cómo hay que discutir el tema? Hay que mirar las cifras, hay que analizar los índices de competitividad y hay que entender un tema que es muy importante, ¿ya? El no participar en mayor cantidad a través de la minería está generando un conflicto social y el conflicto social está trabando la actividad minera. Entonces, dentro de los costos, no solamente están los costos directos o los costos tipo construcción, ingeniería, explotación, están también los costos que provienen de los impedimentos de trabajar, de las mayores exigencias que resultan de los conflictos sociales. Ahora, dígame una cosa, lo que actualmente entrega la minería como canon, ¿es realmente bien gastado? Porque allí también hay una tajada que no se está usando, ¿es sí, verdad? Es verdad, ya, y tenemos dos conceptos que tenemos que diferenciar, ¿ya? La respuesta va a ser que no está bien usado, ¿ya? Pero el hecho de que no está bien usado no exime la obligación de que lo que se pague sea lo justo. Entonces,
la obligación de que lo que se pague sea lo justo se mantiene. Le van a poner eso como primer argumento. Ese es un tema. Le van a decir, oiga, pero no lo es. Primero a gastar lo que le doy para darle más, ¿no? A ver, usted va donde un médico que le cobra 200 soles la consulta y usted le dice, doctor, para usted 200 soles son muchos, no los gasta todos, le voy a pagar solamente 100. Él está cobrando 200 porque ese es el valor, esa es su vida, su trabajo, sus estudios, todo materializados en esa consulta. Uno no puede discutir ese tema. El cómo lo gasta es asunto de él. En este caso, la minería debe tributar lo justo, lo equitativo para el país. Que mantenga debe ser lo justo? ¿50%? No. O sea, esto hay que determinarlo. Ajá. Hay que determinarlo porque, mire, hay un informe Fraser que se hace anualmente donde se mide la competitividad de las empresas. Y nosotros en minería, no solamente nosotros, Chile también hemos caído en competitividad. En los 2 últimos hemos descendido en los puestos en el orden entre los países. Es decir, otros que eran menos que nosotros ahora son más que nosotros, son más atractivos que nosotros. Y esto sobre todo, entre otros problemas, por el conflicto social, que es quizás el más significativo en todos ellos. Cuánto sea, eso hay que determinarlo técnicamente, hay que negociarlo. Yo siempre soy partidario que hay que escuchar a las otras personas. No me siento nadie es dueño de la verdad, hay que escuchar los argumentos de la otra parte, hay que sopesarlos y transar algo razonable. Lo que no me parece es que la forma no es pasar un óvulo. Y el otro tema es que el tema de las sobreganancias llegó a la segunda vuelta en las elecciones del 2006 en los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. En el 2011, entre los 5 primeros, los 5 hablaron de sobreganancias. Uno se retractó después, pero él levantó la bandera para quitársela al que enarboló originalmente la bandera. Y a la segunda vuelta los 2 ofrecieron sobreganancias. Ninguno precisó. Más bien, en el caso de Gana Perú, en la segunda vuelta se añadió el tema de las sobreganancias, pero manteniendo la competitividad del país, es decir, que pueda seguir atrayendo las inversiones. En este siempre complicado asunto de una negociación entre una empresa que quiere explorar para explotar un territorio determinado con el Estado, porque así lo dice la Constitución, ¿no sería más sensato que la persona o el grupo de personas que habitan en ese territorio que pretende ser explotado o explorado primero sea propietaria del subsuelo? Claro, esa no es la solución. Sí, esa es mi opinión. Yo lo haría igual que en los Estados Unidos. No tener al Estado de propietario del subsuelo, porque entonces uno tiene que, perdone por los términos, pero tiene un grupo de burócratas indolentes y que desconocen la realidad y ellos negocian el valor más importante de lo que hay debajo del suelo por una tercera parte, y esa tercera parte, el propietario del subsuelo, no es tomado en cuenta. Incluso, ¿cuánta gente se ha hecho millonaria? Es que debería ser así. Mi opinión debería ser así. ¿Pero la comparten en Gana Perú? Nunca hemos conversado el tema. Yo le hablo aquí de mi opinión como personal, y en algún momento, no ya dentro de este tema del plan de gobierno, sino conversando con algunos profesionales, les he dicho que eso es lo que yo creo, ¿no? Que entonces yo preferiría que el dueño del suelo sea el dueño del subsuelo, que él negocie y empoderarlo a él, es decir, darle asistencia legal, asistencia técnica para que sea un buen negociador, entonces para que alcance algo equilibrado. Le doy un ejemplo que es interesante. Cuando el gobierno de transición heredó el problema de Tambo Grande. Entonces, el conflicto en Tambo Grande ya en esos momentos era prácticamente insalvable. Ya había nacido de los errores de conducta de la empresa. Y le pongo el ejemplo porque creo que vale la pena decirlo. Usted tiene un pueblo chiquito que es rural, agrícola, y que tiene un nivel de vida. Entonces, de repente ve aparecer un camionetón 4x4, color oscuro, lunas polarizadas, y un señor que viene de otro lado disparando billetes por todo lado. Entonces él gana las preferencias de las chicas de la localidad, compra las cosas más caras, todo, y genera una reacción. Y a veces cuando eso se ha
se acompaña con un aire de superioridad, peor todavía porque hiere sentimientos. Entonces, antes de que la empresa, de que el gerente haya hecho alguna transacción, ya tiene la población en contra, por cosas tan secundarias como este tema, que al final terminan elevando el conflicto a otros niveles. ¿Qué pasó con Tambo Grande? No pudo continuar la empresa Junior que estuvo ahí, Manhattan, tuvo que salir y pasaron los años. Entonces, los mineros informales, los pequeños mineros han llegado a la zona y en algunas cosas han convencido al agricultor y ahora se dedican a la minería informal y pequeña. No le digo, eso es Tambo Grande. Que es la que más contamina, le digo, hay y más puntos. Daño genera en el medio ambiente. Y esa no le paga tributos al Estado, ¿no es cierto? Esa daña el medio ambiente, pero finalmente el agricultor dice, saco más de esto, que saco más de la minería que de la agricultura. Entonces, ¿por qué esa racionalidad no puede ser comunicada al agricultor? ¿Por qué no puede haber una transacción favorable, una transacción conveniente? Donde, como yo veo, el estado natural de cosas debería ser que el agricultor, que el campesino sea socio del minero y que los dos quieran pasarse por encima de las reglas ambientales y que tenga que ser el Estado para que les ponga un paralé y le dicen explotan pero me pagan tanto y además me cuidan el ambiente. Así debería ser normalmente, ¿no? Ahora no es así, ahora hay un rechazo tajante contra todo lo que es minería. Entonces, esto es una evolución, tiene una trayectoria cultural de muchos enfrentamientos. Y allí tiene por lo menos dos casitos que va a recibir, va a heredar el gobierno de Ollanta Humala. Tía María, sí. La Southern está ya por irse del país, está evaluando retirar operaciones, y el problema de Santa Ana en Puno. ¿Cómo? Y más... y hay más, pero solo le pongo dos en el sur del país. Correcto, correcto. ¿Cómo se va a resolver eso? Ya, no es una pregunta fácil, pero por lo menos ¿cuál va a ser el primer paso? ¿O cuál es la intención del gobierno frente a esta situación? Claro, mire, todo proyecto para materializarse tiene que pasar por varias etapas. Cuando yo comencé a trabajar como ingeniero y hacía proyectos eléctricos, de generación eléctrica, teníamos 3 niveles, ¿ya? Uno era factibilidad técnica, o sea que haya una forma de construirlo. La segunda era viabilidad económica, es decir, que el análisis dijera que eso podía ser rentable. Y lo tercero es que tuviera factibilidad financiera, es decir, que alguien estuviera dispuesto a poner el dinero para que eso que aparecía económicamente interesante se pudiera materializar. Pero ahí terminaba todo. Con el crecimiento del tamaño de los proyectos, con el desarrollo del Perú, con muchos cambios que han habido, a esos 3 elementos se le agregan otros 2, que sea ambientalmente tolerable. Es decir, que un costo que se traslada a la sociedad y que la sociedad no cobra y que ahora quiere cobrar, por lo menos comienza poniéndole un límite, no me hagas un daño mayor a tanto. Entonces tienes que invertir para que además el efecto sobre el ambiente sea mínimo. Esa inversión aumenta el costo y baja la rentabilidad del proyecto. Ese es el cuarto. Y hay uno quinto, que sea socialmente tolerable. Entonces, socialmente tolerable quiere decir que en una comunidad, que en una zona donde el que llega es un huésped, tiene que ser bienvenido, porque si es rechazado no puede entrar. Mi opinión es que tenemos que partir con que tiene que ser socialmente tolerable y que tiene que tener buenos modales, buena conducta para hacerse socialmente tolerable. Hay empresas que han tenido mucho éxito. No se escucha de ellas porque solamente se escucha lo que llama la atención son los problemas y los conflictos. Las soluciones normales no se conocen, pero hay muchas empresas mineras que son grandes empresas que tienen una conciencia en sus propios países de origen, donde las exigencias son mucho mayores en todos los sentidos, donde parte de su gestión ahora asimila una responsabilidad social que los obliga a mantener una buena relación y también a promover el desarrollo de sus vecinos, que lo han hecho bien. Entonces, en cualquiera de estos problemas, primero hay que comenzar por bajarle la presión a la caldera. Si la comunidad no quiere, no se puede. ¿Así las cosas, tía María, podría ser ya un caso perdido? No, no debería ser un caso perdido. Hay que reexaminarla. Deberíamos partir de un estudio de impacto ambiental. Le digo lo que pasó con tía María, ¿ya? Tía María presentó un estudio de impacto ambiental. En el Ministerio de Energía y Minas
y esa es una traba para las inversiones, hay un plazo, entiendo que son 6 meses para que pueda salir un estudio de impacto ambiental. Hay colas de 2 años para el impacto ambiental porque no tiene la capacidad de resolverlos. Y además, hay un trabajo pendiente. Hay un trabajo grande pendiente. Y además es un mecanismo donde es casi un procedimiento. Pasa todo, con tal de que pase esto, pase ese, se haga la cosa. O sea, no hay la conciencia de entender que el estudio de impacto ambiental es la otra parte de la ingeniería de la planta. Hay una primera parte que es la que sirve para que produzca, y la segunda parte de esa ingeniería y costos e inversiones es para que no haga daño. ¿Ya? Entonces, no puede ser que una empresa como Southern, cuando las Naciones Unidas hace un estudio de impacto ambiental, le encuentre 160 y tantas faltas. Yo creo que no es admisible. No le han dicho no se puede, le han dicho usted no ha hecho esto, usted no ha demostrado esto, esta parte no está bien hecha. O sea, aquí no sabemos, con esto no alcanza usted a cubrir todo. Entonces, creo que Southern tiene que ponerse una mano en el pecho y comenzar por ahí. No hizo bien su tarea. Y le pasó el toro al Estado, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido penosamente la reacción del Estado? Le cortaron el contrato a las Naciones Unidas. Claro. Entonces, habían armado todo un teclado, todo un tinglado para establecer un mecanismo desarrollando capacidades locales que permitan rápidamente evaluar los estudios de impacto ambiental, aprobarlos, pero mantenerle los estándares razonables que tienen que ser exigentes. Y todo eso se tiró a la borda. No sé qué pasó en el momento, pero la reacción fue, le cortaron ¿Se va a reevaluar entonces el proyecto? Eso se debe hacer. O sea, le hablo no solamente del proyecto, sino del trabajo de las Naciones Unidas. A mí me parece que era una buena solución la que tenía este gobierno. Nació de este gobierno y murió con este gobierno, ¿no? Entonces, con Tía María, primero hay que salir con el impacto ambiental. ¿Cuáles son las medidas que se necesitan? Luego hay que conversar con las comunidades, luego hay que ver un juego de compensaciones y ver si el proyecto se puede resucitar. El interés del país sería que el proyecto se resucite porque técnicamente la minería puede convivir con la agricultura. Entonces la minería tiene la capacidad de hacerlo bien y debería dar las garantías para la población de tal manera de que eso funcione. Ingeniero, gracias por venir, un gusto. Muchas gracias por esta invitación. invitación. Carlos Herrera Descalzi, que ha sido ministro de Energía y Minas, y quién sabe si lo vuelve a hacer, probablemente. No, eso nunca se sabe. Pero es una carta bastante probable. Mire, cuando comienzan las cosas se ve cuál es la cara que aparece y se dice esa es, pero no necesariamente pero es así. Pero usted no descarta, si se lo ofrecen, aceptarlo. Yo nunca acepto las cosas a ciegas, siempre pongo mis condiciones y no debo ser una persona fácil porque no acepto imposiciones. O sea, cuando tomo una responsabilidad la tomo a cabalidad, pero la asumo yo y tengo que tener las facultades para eso. Y lo otro no es negociable, entonces si eso no se puede, no, pero... veremos. Creo que hay que dejarle el tiempo al presidente. Este es un gobierno de concertación y ese gobierno de concertación significa adecuarse a ciertas condiciones, entonces no se puede ni se lo debe presionar en estos momentos. Él verá y si hay algún interés, pues se conversará. Pero mi compromiso, que es absolutamente ad honorem y contra nada, solamente con el interés de que esto no sea que el Perú le vaya lo mejor posible, termina el 28 de julio. Muy bien. Carlos Herrera Descalzi, entonces, quien ha sido ministro de Energía y Minas, pertenece al equipo técnico de Gana Perú y es, desde un modesto modo personal de verlo, una interesante carta para ocupar la cartera de Energía y Minas en el próximo gobierno.